enviar ofertas es el mayor error del mundo. ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Por qué tienes que mandarlo cuando puedes llamar? ¿Por qué te van a comprar a ti si simplemente van a ver tu precio contra otro precio? ¿Por qué es diferente? La mayoría, cuando está hablando de sí mismo. Tú al cliente tienes que hablarle de su problema, no de que yo soy de todos los que tienes aquí, el que mejor te sirve soy yo. Me da igual, háblame de mi problema. La venta empieza desde el parking, desde que llegas a la empresa. Desde que llegas a la empresa, todo lo que hay alrededor es venta. Todas las personas de la empresa que tienen que hablar con un cliente o con un proveedor están vendiendo. Estás vendiendo la imagen de la empresa. El cliente es la persona que te pide una cosa que tú sabes que no la necesita, pero tú tienes que darle lo que necesita. Y tienes que ayudarle a entender qué es lo que necesita. Y de esa forma lo fidelizas, con seguimiento, con atención. No intentando venderle, sino intentando escucharle. Ganas mucha más venta cuando te equivocas y rectificas bien que cuando vas a vender a alguien. Cuando tú cometes un fallo y actúas de una buena forma y le solucionas ese fallo que ha tenido y encima le recompensas, creo que ahí tienes mucha más capacidad de ganar un cliente que simplemente atendiéndole de forma normal. Cuando a un cliente le has fallado, se lo tienes que decir antes de que él lo sepa. Te tienes que anticipar. No tienes que dejarlo de, bueno, a lo mejor no pasa nada. No, te tienes que anticipar y decírselo. Y si es el cliente que te lo dice, primero se soluciona y después se ve el porqué. No le puedes vender nunca nada a nadie que no sepa que tiene un problema. Y para saber que tiene un problema, tiene que verbalizarlo. ¿Y cómo haces que verbalice un problema? Con el método SPIN, que es situación, problema, implicación y necesidad. ¿Por qué es importante vender? ¿Y por qué todo el mundo debería saber vender? Porque si no vendes, estás muerto. José Antonio Muñoz Belmonte, más conocido en redes sociales como Joan Move, bienvenido. Gracias. Cuéntanos un poco en qué eres bueno, a qué te dedicas. Soy bueno en formar equipos de venta, pero me dedico a lo que soy mejor todavía, que es estructurar departamentos comerciales. Vale. Durante muchos años formé equipos de venta y le he dado la vuelta y lo hago al revés, de arriba abajo. Estructuro primero el departamento comercial y luego formo el equipo de ventas. Genial. Bienvenido, Joan. Yo tengo una pregunta para empezar, así para romper el hielo. ¿Crees que los comerciales van a desaparecer? Sí. Y no. Van a desaparecer. Bueno, ya tenemos el clip. Van a desaparecer los malos comerciales. Sí. Se van a tener que especializar muchísimo más. El mundo comercial está cambiando muy rápido y aunque va a continuar la necesidad del contacto físico, cada vez el contacto físico será menor y el comercial tendrá que ser mucho más especializado de lo que es ahora. Yo, como sabéis, vivo en Canadá. Veo también el tipo de comercial que hay tanto en Norteamérica como el que tenemos aquí en Europa, como mis clientes principales que tengo también en Sudamérica. Vale. Y veo viendo cómo va cambiando el mundo comercial. Cómo España ya se ha distanciado, o Europa, de cómo trabaja Sudamérica, que es como trabajábamos aquí hace 5 o 10 años. Y también veo cómo nosotros nos acercamos más a cómo trabaja el mundo anglosajón. Eso quiere decir que vamos a trabajar más como el mundo anglosajón, y el mundo anglosajón es mucho más profesional y mucho más formado de lo que somos ahora. No quiere decir que no estemos formados, quiere decir que nos tenemos que formar mucho más. Toma ya. En relación a las redes sociales, Joan, ¿le das mucha caña? Un poco. ¿Tu LinkedIn está a tope? Mi red social predilecta, la que más trabajo, es LinkedIn. He empezado en YouTube. Hace poco tengo solo subido 3-4 vídeos. Estoy empezando a subir más vídeos en YouTube. Pero por el perfil de mi cliente es un cliente más profesional que busca soluciones a problemas de los departamentos comerciales y lo busca en redes profesionales. Por eso no trabajo en las redes. Claro. Trabajo en LinkedIn. Justamente yo ahora acabo de iniciarme en LinkedIn, que he abierto mi perfil. Y oye, yo he visto que tú tienes una barbaridad de seguidores y así hablando contigo me comentabas que eras top de España en qué exactamente. Cuéntanos. Vale, según Fabicon, que es una red que se dedican a ver todas las redes sociales que hay, la influencia que tienen los influencers, ¿no? De redes sociales en cada una de las redes, y hacen estadísticas y hacen medias de todos los sectores a nivel de países y a nivel mundial. A nivel de países, en LinkedIn ahora mismo estoy top 3.
en España y top 5 mundial Toma ya. en ventas. Ventas en habla hispana. Y en el global de redes sociales, yo solo tengo una y aún solo teniendo una, en España soy el número 6 ahora mismo. Joder. Espero que a ver si YouTube lo consigo un poco más, ¿no? Se dice pronto, ¿eh? Sí, pero bueno, yo es que publico mucho. O sea, estoy muy activo en LinkedIn. Yo publico 7 días a la semana en LinkedIn. Tengo también una newsletter en LinkedIn. Tengo también otra newsletter fuera, pero lo principal es LinkedIn. Y lo utilizo como red profesional. Todo lo que hago es subir casos que me hayan pasado a mí o de hablar de problemas reales que veo todos los días en mis clientes y en mis formaciones. Hablo de problemas reales que se viven día a día en los departamentos comerciales. Problemas de director comercial, problemas en jefes de venta, soluciones que hay que tener. Siempre hablo de problema, causa y solución. Me siguen y me leen por eso, porque doy siempre una solución o cómo deberíamos de solucionar los problemas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo contenido en LinkedIn? 2 años y medio. 2 años y medio y decidiste meterte en LinkedIn, ¿por qué? Vale, empecé a trabajar en LinkedIn hace 2 años y medio, pero realmente empecé un año antes pensando cómo iba a hacerlo. Porque yo antes de dedicarme a la dirección, o sea, a la estructura de directores comerciales a través de LinkedIn y online, yo había estado toda mi vida enfocado en la formación de vendedores. Pero en 2015 me fui a vivir a Canadá y allí tenía una empresa tuve una empresa de landscaping, bueno, de jardinería. ¿Vale? Tenía una empresa de jardinería bastante grande, tenía 3 camiones, tenía bastante gente trabajando, llegó COVID y cerré. En la pandemia pude aguantar un año, nos quedamos sin gente para trabajar, cerraron fronteras, la gente no trabajaba y no podía trabajar y tuve que cerrar la compañía. Entonces empecé a preparar para volver otra vez a las formaciones, pero esta vez tenía que ser online. Entonces estuve pensando durante un año cómo iba a hacer esa nueva introducción y cómo iba a volver otra vez a poder formar cuando yo ya vivía en Canadá. Y mi cliente potencial es de habla hispana y estaba en España y estaba en México. Decidí que tenía que ser LinkedIn. Entonces, durante un año entero, planeé la estrategia de la vuelta a LinkedIn, cómo iba a volver a mis posibles clientes a través de LinkedIn. Y un año y algo estuve preparándolo. Primero me compré un listado de empresas de Baja California, México. Empecé a hacer llamadas en frío para buscar dónde podía ir a dar conferencias. Encontré varias cámaras de comercio. En una llegué a un acuerdo para dar conferencias gratis. No les cobraba, evidentemente, por ir a dar las conferencias y coger otra vez el feedback de la gente de lo que estaban buscando. Fui a dar varias conferencias a Ensenada, Tijuana, Mexicali y testé el mercado y vi las necesidades que había. Y cuando ya vi las necesidades que había, es cuando empecé a publicar. Y desde entonces llevo publicando en LinkedIn. 2 años y medio. Claro. Entonces, cerraste tu empresa, ¿no?, de jardinería. La malvendí. Nadie la quería. O sea, no teníamos en el mercado, no teníamos gente. No solo yo, sino también las otras empresas. Lo que pasa es que la mía era bastante más nueva que las demás y tenía menos estructura de personal. Vale. Y luego, a pesar de ello, seguiste allí viviendo, ¿verdad?, en Estados Unidos. Sí, sigo viviendo en Canadá. Tengo mi mujer, vivía allí y sigo viviendo en Canadá. Digamos que mi sede central es Canadá. Sobre todo porque trabajo mucho con México, México, Colombia, Perú. Trabajo mucho con ese mercado y por zona, o sea, ya también me he acostumbrado a la zona horaria. Trabajo con las empresas españolas a partir del mediodía de España y continúo con las empresas de México a partir del mediodía de México. Vale. ¿En qué zona de Canadá vives? En Toronto. Toronto. En Toronto, en la provincia de Ontario. Que yo estuve en Vancouver. 8 En meses. Vancouver, al otro lado. Total.
Y estaba pensando además diciendo, joder, la forma de vender que hay en España con la que hay en Canadá o puede ser en Vancouver, en Toronto, precisamente en Toronto no tiene nada que ver. La gente es completamente distinta en unos términos, ¿no? Evidentemente somos todos occidentales, pero bueno, en Toronto hay de todo, absolutamente de todo. Es súper cosmopolita, por así decirlo. Sí. Y no sé, es distinto, ¿no? O sea, vale, es mucho más distante. Por eso decía lo de mucho más profesional. Necesitan menos el contacto humano. Y cada vez vamos más a distanciarnos. La forma de trabajar más profesional, más profesionalizado, porque es más complicado llegar. A nosotros nos es muy sencillo llegar porque en cuanto tenemos 2 conversaciones ya rompemos el hielo rápidamente y todo fluye. Pero cada vez pasa menos. Claro. Cada vez cuesta mucho más llegar a conseguir romper el hielo. Y nos va a pasar con los años. O sea, yo, por ejemplo, voy a México y México es como cuando yo empecé a vender. Yo empecé a vender cursos de inglés puerta por puerta. Y tú llegabas, llamabas a una puerta y te abrían. Y le podías contar lo que quisieras. Hoy en día eso no pasa. Tú hoy llamas a una puerta y no te van ni a abrir. Bueno, de hecho, no creo que ni siquiera puedas pasar dentro de un portal para subir al edificio. En México sigue pasando exactamente igual. El contacto es lo primordial. De hecho, hay zonas de México, la zona de Sonora, poblaciones como Hermosillo, más de 1 millón de habitantes, alrededor solo desierto, poco más para contactar. Es 1 millón, pero sigue siendo como si fuera un pueblo, porque se conoce todo el mundo. No puedes ir de fuera a vender, porque siguen vendiendo entre las personas que se conocen. Dependen mucho del contacto. Eso pasaba aquí antes. Y eso cada vez lo estamos perdiendo más. Y lo perderemos más, igual que ellos también van a ir perdiéndolo más en México. Por eso, lo que me decías del comercial, va a desaparecer. El que hay ahora sí. Hay que buscar los nuevos comerciales. Claro. Sí, o sea, yo creo que al final la pregunta es un poco a todos los ámbitos, en todas las profesiones. Evidentemente la inteligencia artificial va a eliminar un montón de puestos de trabajo y ya seas comercial, seas administrativo, seas contable, siempre y cuando seas de un nivel bajo, pues seguramente tengas un riesgo mayor de que desaparezcas porque va a haber una plataforma, un software que te va a sustituir. O si te haces valer y sabes tomar decisiones que no sabe tomar un algoritmo, pues evidentemente prevalecerás. O sea, al final yo creo que va un poco orientado en todas las profesiones. Sí, sobre todo, por ejemplo, a la hora de prospección, a la hora de los SDR, de buscar leads, va a cambiar muchísimo. Bueno. Va a ser mejor, en algunos casos sí, en otros no. Tengo mis propias teorías de cómo va a evolucionar todo. ¿Cuáles son? Queremos saberlas. Vale, a la hora de prospección, me lo preguntó. Yo estoy de codirector comercial de una empresa de San Diego y me preguntó este verano, en agosto, me preguntó el director comercial, o sea, el dueño de la empresa, me dijo, ¿cómo crees que va a ser la prospección de aquí a unos años? Y dije, ¿por qué esa pregunta? Me haces tú. Dice, quiero saber, o sea, me gustaría saber dentro de 5 o 10 años cómo será. Porque el tomador de decisiones es el que tiene ahora 20 años o 15, dentro de 5 o 10 años. Y le dije, no sé, pero voy a pensarlo. Estuve tiempo dándole vueltas de cómo sería y tengo bastante claro que los tomadores de decisiones dentro de unos años, que son los que ahora tienen 15, 20 años, será casi imposible contactar con ellos. Por eso digo lo de se va a distanciar. ¿Por qué? Porque son personas que no usan el teléfono para llamar. Solo se contactan a través de texto o a través de WhatsApp. Utilizan solo redes sociales. Y va a ser con el que tengas que contactar. Mi idea, lo que pienso, y hablando con gente que se dedica profesionalmente a inteligencia artificial y no automatizaciones, sino inteligencia artificial de verdad, el futuro será realidad aumentada. En 5 años nos contactaremos por realidad aumentada. Y en 10 con realidad inmersiva. Y el teléfono desaparece como teléfono, no sea necesario, no tendremos que tener algo en la mano, eso queda nada, sea todo a través de voz, eso lo tengo claro.
Y será contacto con la persona, pero virtual. Y será a través de realidad aumentada y realidad inmersiva, seguro. Sí, estoy en parte de acuerdo. Es cierto que yo creo que para la realidad aumentada todavía queda un poquito porque todavía genera mucha fricción en cuanto a que lo que hemos visto son las Apple Vision Pro estas que son un armatoste impresionante, que yo creo que la gente todavía no está hecha para llevar eso puesto. Vale, pero eso es realidad inmersiva, no aumentada. Realidad aumentada no hace falta las Vision Pro. La realidad aumentada es la puedes tener directamente en las gafas. Las gafas, ¿no? Las Sí. Ray-Ban, las Meta para... Sí, y las nuevas gafas. Yo he visto algunos modelos que hay ya de Xiaomi y hay cosas ya bastante chulas, ¿eh? Pero, vamos, esto ya está muy anticuado. Claro. Por eso te digo que realidad aumentada lo tenemos a 5 años vista, ¿eh? Y yo digo 5 años y hay quien me dice que en 3. Yo creo que en 5 años, seguro, vamos a trabajar mucho con realidad aumentada. Uh-huh. Y en ventas se va a trabajar con realidad aumentada. Seguro. Tema de inteligencia artificial, ¿en qué estás utilizando tú la inteligencia artificial? ¿En qué no? Yo tengo inteligencia artificial, utilizo pues casi para todo. Es mi segundo cerebro. Te digo que es mi segundo cerebro porque tengo hasta un clon de inteligencia artificial, el cual está alimentado, es una plataforma de Estados Unidos, se llama Delphi. Casi todos los consultores de Estados Unidos tienen allí su propio clon. Está alimentado solo con mis formaciones, solo con mis posts, solo con mis entrevistas. De hecho, esta también la subiré. Y habla exactamente igual que yo. Y lo utilizo para mis clientes. O sea, mis clientes cuando tenemos formaciones, cuando tienen que continuar después de cuando estamos haciendo la estructura del departamento, cualquier duda que tengan, en vez de contactar conmigo, muchas veces contactan directamente con el clon, porque es hablado y habla exactamente igual que yo. Entonces, tengo esa parte de inteligencia artificial y luego también utilizo, bueno, evidentemente todo tipo de inteligencia artificial, de transcripción de las conversaciones, para todas las reuniones que tengo, todos los análisis, todos los PDFs los trato también con inteligencia artificial. Utilizo inteligencia artificial pues para casi todo. Ya sabemos que eres experto consultor, ¿no?, de empresas de áreas comerciales, o sea, digamos de la dirección comercial. Sí. Pero a mí me gustaría preguntarte cómo has llegado ahí. Vale. Desde el principio de los tiempos yo empecé vendiendo muy pronto. Estaba estudiando y los fines de semana vendía cursos de inglés. Iba puerta a puerta, vendía cursos de inglés. Empecé vendiendo cursos de inglés, pasé a vender... desde los cursos de inglés después pasé a vender seguros, luego vendía transporte. Empecé a vender textil hogar en empresas de textil hogar y fui pasando de departamento en departamento hasta empezar a llevar la dirección comercial de empresas. Vale. Llevo dirección comercial de empresas de textil hogar, luego empresas propias que he tenido y luego pasé a formar. Pasé a formar primero vendedores. Formaba algo de jefes de venta y algún directivo, pero principalmente vendedores. Hasta que, pasé a cuando ya viví, antes de vivir en Canadá, antes de irme a vivir a Canadá, empecé a estructurar departamentos. Y ahí es cuando empecé a estructurar los departamentos comerciales. Y es cuando me di cuenta que formar vendedores está bien, pero una vez que tú terminas la formación y te vas, si no hay nadie que siga con la estructura que tú querías o tú pensabas que iba a tener la empresa, la formación desaparece, se diluye. Cuando tú das una formación de ventas, al lunes, normalmente la sueles terminar jueves o viernes, a veces sábado. El lunes se acuerdan de un 70%, al lunes siguiente se acuerdan de un 50%, al siguiente un 30%, y cuando pasa un mes no saben ni cómo se llamaba la persona que había ido a dar la formación. Se les ha olvidado quién era yo. Entonces ya continúo otra vez vendiendo como vendían antes. Cuando yo estructuraba el departamento y primero la formación la tenía con el director comercial y con el CEO, o sea, con el CEO y con el director comercial, y a lo mejor el jefe de ventas también, hacíamos una política comercial que no tenía la empresa y lo dejábamos todo estructurado y decía, bueno, y ahora da la formación a los vendedores. Cuando daba la formación a los vendedores, todo cambiaba. Porque ya tenía una política comercial, ya tenía una forma de trabajar, habíamos hecho el CRM, teníamos el pipeline, sabíamos cómo íbamos a trabajar todos y lo aplicaban.
Y en el momento que lo aplicaban, cambiaba, porque no lo aplicaban ya un mes ni 2, sino era la nueva forma de trabajar de la empresa. Claro. Entraban comerciales nuevos y trabajaban como ya estaba implementado. No había nada que experimentar. Me di cuenta que funcionaba así. Y es lo que hago ahora. ¿De qué forma recomiendas tú estructurar un equipo comercial? Más o menos. Vale. O sea, me refiero. Pues hay que tener un CRM, no hay que tener un CRM, no hace falta. O no sé, cuéntanos un poco. Vale, la estructura de un departamento comercial siempre es la misma en todas las empresas. Tienes un CEO, gerente de ventas, o sea, gerente de ventas, gerente. Tienes, debajo del gerente está el director comercial, debajo tienes un jefe de ventas, luego tienes los vendedores, tienes un Key Account Manager, grandes cuentas, un SDR, un BDR, un Customer Service, un Back Office. Vale, todas las empresas tienen eso. Lo que pasa es que muchas veces lo tienen una sola persona. Pero los departamentos son los mismos. Lo que pasa es que lo lleva una sola persona. ¿Cómo tienes que estructurarlo? La estructura tiene que ser siempre la misma. Los roles tienen que estar definidos. A lo mejor una persona lleva 3 roles diferentes. Bueno, pero tienen que estar definidos cuáles son sus roles. Tienes que tenerlo todo totalmente separado. Evidentemente tienes que tener un CRM. ¿El CRM es obligatorio tener CRM? Sí. ¿Qué es un CRM para la gente que no lo sepa? Vale. Un CRM... De manera básica, simple. Vale. Es donde vas a tener almacenado toda la información de todos tus clientes y ordenada. El CRM es la forma de tenerlo más ordenado. Porque puedes tratar los datos. Y puedes tratar desde que te entra el lead o el contacto del cliente hasta que has conseguido la venta. Todo lo que pasa por el medio lo tienes estructurado y sabes lo que ha pasado en cada momento. Para saber dónde están los fallos. ¿Tienes que tener CRM? Sí. ¿Es necesario que sea un CRM profesional? Pues como si lo tienes en una libreta. Pero tienes que tenerlo apuntado. O sea, me es indiferente. Como si tienes un Excel. Hay empresas que no. No, es que yo no puedo permitirme tener un CRM. Vale, los hay gratuitos. ¿No quieres tener uno gratuito? Un Excel. ¿No quieres tener un Excel? Me da igual, una libreta, pero en algún sitio tenemos que tener apuntado para saber datos. Si no está en el CRM, no existe. Si no hay datos, no existe. ¿Qué CRM recomiendas? Ninguno. A ver, yo te podría recomendar, porque de hecho... Que nos paguen, ¿no? No, de hecho a mí me paga uno. Y nunca lo he vendido. Yo soy partner de un CRM que nunca vendí. Vale. ¿Por qué? Porque creo que cada empresa tiene que coger el que mejor le convenga a ellos. O sea, no hay ningún CRM que sea el mejor. Vale. Yo soy partner de un CRM hace 3 años o 4 años. He vendido 0. 0 CRMs. El mes pasado, una de las empresas que formo compró ese CRM. No le di mi licencia referido, para referido. Sí. No, entre otras cosas porque no sé dónde lo tengo. Está en los correos electrónicos, tendría que buscarlo. Les dije que viasen varios y que eligieran el que mejor, o les iba a ayudar a elegir el que mejor se adaptaba a la empresa de ellos. El que mejor se adaptaba es el que yo soy partner. Pero no siempre es así. Creo que cada empresa tiene un CRM que coger. Puedes decir, el mejor es Salesforce, ¿no? Es el más conocido. Vale, pero eso no es para todas las empresas. De hecho, tienes que tener una empresa muy grande para que te sea rentable y aún así muchas veces no te sale. Sí, eso es como decir que todo SAP es el mejor ERP. Pues es una mentira, ¿no? Dependiendo de tu tamaño, dependiendo de tus departamentos, de tu actividad. Pero básicamente en ese CRM recomiendas tener lo que viene siendo el paso a paso, toda la trazabilidad, ¿no? de tu negocio, desde que entra hasta que sale, incluyendo la base de datos de clientes, incluyendo todos los datos para también analizar cada parte de ese proceso y cómo se puede no solo gestionarlo, sino mejorarlo, ¿no? Claro. Tú un CRM realmente es como si tuvieses una base de datos en la que tú eliges los campos que necesitas. Cada empresa necesita una serie de campos, pero hay unos básicos, ¿no? Que es el nombre, dirección, teléfonos, tal, persona de contacto. Eso es lo básico. Eso es cómo alimentas el CRM. Pero después tienes la parte del pipeline, que es la tubería, por donde va a pasar el cliente desde que lo conoces hasta que hasta que cierras el trato. Que el cerrar el trato es un sí o un no. Porque la gente tiene mucho miedo al no. Cuando el no es la segunda mejor respuesta en una venta. La primera es sí, la segunda es no. Porque me lo tengo que pensar o ya lo hablamos, es la peor. Posiblemente es porque no le interesa y no te quiere decir no. Mejor forzar el no. Desde que tú lo conoces hasta que tú cierras, todo ese proceso tienes que dividirlo en etapas. Las etapas básicas son prospección, lead cualificado,
Lead cualificado es cuando ha pasado el BANT. Ujú. Budget, Authorized, Need, Time. O sea, 3 de las 4 partes las ha pasado. Quiere decir que tiene presupuesto, que conoce a la persona autorizada, que tiene necesidad del producto y que está en un tiempo razonable de que lo quiere. Tiene eso, pues ya pasamos a primer contacto o reunión. De la reunión pasamos a oferta. Oferta, que no se manda la oferta se entrega. O sea, enviar ofertas es el mayor error del mundo. De la envío de la oferta a negociación y cierre. Todo ese proceso hay 2 cosas, cantidad y tiempo. ¿Cuántos han pasado de una parte de la etapa a la otra y cuánto tiempo ha tardado? Con esa cantidad y con ese tiempo más el valor del presupuesto podemos tener un forecast a todo el año para saber si vamos a cerrar bien cada mes, cada trimestre y cada año. Pero necesitas tener un pipeline bien organizado y limpio. Has dicho que enviar una oferta es lo peor que puedes hacer. Sí. ¿Por qué? Eso a mí me interesa mucho porque, por ejemplo, en mi sector, en reformas, el presupuesto, ¿no? Tú lo elaboras y, claro, ¿Y qué lo haces? que hacen todas las empresas es coger y mandarlo. Vale. Y decir, vale, ya me dirás si sí o si no. Pero claro, es un error, Es el mayor error del mundo. efectivamente. ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Por qué tienes que mandarlo cuando puedes llamar? Ujú. ¿Por qué te van a comprar a ti si simplemente van a ver tu precio contra otro precio? ¿Por qué es diferente? ¿Porque es el más barato, te han comprado? Porque te han llamado y te han dicho, tengo uno 10% más barato, venga, pues yo te hago un 15%. Eso no es vender. Eso es cargarte tu margen. Ujú. Y contra el margen no se puede jugar nunca. Los precios se defienden. Y tu trabajo lo defiendes. ¿Y cómo lo defiendes? Si lo puedes explicar al cliente. Si tú no se lo puedes explicar, no vale de nada. Y el que se empeña mucho en que solo lo mandes, lo que quiere simplemente es comparar precios. Y quiere compararte. Si se lo quieres mandar, se lo vas a mandar, pero no te preocupes por él. ¿Vale? No intentes hacer un seguimiento porque estarás perdiendo el tiempo. Ya te contestará porque se lo has mandado y no le has dado el valor. No le has sabido representar el valor. No se mandan los presupuestos, no se mandan. Se entregan. Toda la vida hemos entregado el presupuesto. Le hemos entregado el presupuesto, antes en mano, no había ninguna otra forma de hacerlo, lo entregabas en mano y lo hablabas y decías, mira, vamos a trabajar de esta manera. Y mi forma de trabajar es esta. Y el beneficio que vas a tener es este. Y entonces ya tenía una justificación al precio. Si no, ¿cómo justificas el precio? ¿Tú crees que se va a leer todo lo que pone en un presupuesto? Y en un presupuesto de reformas, con todo lo que hay, ¿te lo vas a leer? ¿Se lo lee alguien? Tú le das un presupuesto de reformas de 16 páginas y se va a ir a la última, que sabe que en la última está el precio. Las otras 16 no le ha importado. Si tú solo entregas, no le vas a explicar las 16, pero un resumen en 2-3 líneas se lo vas a hacer. Ujú. Y luego, de lo que realmente tiene el problema, porque tú tienes que preocupar de cuál es el problema que el cliente piensa que es su problema. Cuando tú le entregas tu presupuesto, le vas a hablar de su problema y cómo le vas a resolver ese problema en concreto, que es lo que le duele a él, y cuánto le va a costar que tú se lo resuelvas. Pero estás hablando ya de una solución, no de un precio. Esa es la diferencia entre entregar un presupuesto y mandarlo. Sí, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy muy de acuerdo en eso y también dependiendo del tipo de sector, dependiendo del negocio, Sí. dependiendo, o sea, creo que hay muchos matices ahí para entrar, pero es cierto que muchas veces cuando tienes, bueno, una empresa de reformas mismo, es verdad que mucha gente se queja de que, oye, a mí no me compares por el precio, es decir, tú tienes 27 presupuestos y no podemos ir solo al precio, pero también es verdad que cuando luego profundizas en los que te están ofertando y te dicen, ¿y por qué te tengo que elegir a ti? No, pues porque yo voy a ser el que mejor atención te va a dar. No, porque yo soy el que más rápido te va a atender. No, porque... Y todos te van a decir que van a ser los que mejor te lo van a hacer. Quiero decir, entonces ahí está esa labor comercial efectivamente, que es la magia, ¿no?, del comercial, en saber, en profundizar un poco más y encontrar en qué exactamente es lo que le hace daño al cliente para diferenciarte, porque a priori todo el mundo te va a decir que, oye, que también tengo, aparte del mejor precio, tengo el mejor servicio. Eso dado por lo descontado. Y cuando no es alguien con el que puedas hacer una prueba porque es un presupuesto grande, como puede ser una reforma, o por ejemplo yo en una obra, cuando nos contacta una constructora, nos contacta por correo y al final efectivamente van mucho a precio. O sea, en mi sector es un sector que va mucho a precio porque al final el hierro es hierro aquí, en China y en Japón. Entonces no tienes un diseño de producto, no tienes una personalización. Y ahí es donde entra, ¿no?, la magia de los comerciales, que bueno, que a veces es complicado de diferenciarte. Claro, y tú has dicho cosas que son claves.
Porque tú dices que tú vas a decir que tú eres el que das el mejor servicio, tú eres el que mejor se lo vas a hacer, tú eres el... Ya, pero es que el cliente no quiere saber de ti, quiere saber de él. Y la mayoría, cuando está hablando de sí mismo. Y ese es el mayor error. Porque el cliente sigue viendo el precio. Tú al cliente tienes que hablarle de su problema. De lo que tú vas a hacer con su problema. No de que yo soy de todos los que tienes aquí, el que mejor te sirve soy yo. Me da igual, háblame de mi problema. Y en el caso tuyo, sí, tu producto es casi un commodity. Y el problema es cuando es commodity, es precio. Tú evidentemente tienes que diferenciarte por servicio, sobre todo por lo que he visto, por estocaje. Eso. Tu valor diferencial con el resto es la cantidad de referencias y el estocaje que tienes, que seguramente no pueden igualártelo o están muy lejos de igualártelo. Ya no solo es el precio. Es la forma, en tu caso, de salvarte del commodity. Efectivamente, nosotros, al ser una commodity, nos diferenciamos también por el almacén que has visto tú antes. Sí. Tenemos pues muchísimas referencias de chapa. De hecho, somos en España el que más referencias de chapa tiene. Lo digo con orgullo. Sí. Puedes. Y también nosotros lo valoramos mucho el tema del contacto personal, ¿no? Tenemos a 3 comerciales, nosotros, por ejemplo, en la calle, que están todos los días visitando a clientes directamente en sus oficinas, que yo antes te comentaba, por eso me decías, joder, ¿sigues haciendo puerta fría? Y te decía que sí, es cierto que ya trabajan con una cartera de clientes, pero también nosotros les decimos que, oye, si tú vas a un polígono y de repente ves una empresa que se dedica a la construcción, llama a la puerta y pregunta. Sí, claro. ¿Qué opinas de eso? Opino que la puerta fría hay que continuar haciéndolo, aunque ya te he dicho, para mí no es puerta fría. Hoy en día es puerta templada. Porque tenemos información suficiente, aunque estés en la puerta del cliente, de entrar directamente en Internet, ver quién la empresa es, incluso ver, si entras en LinkedIn, puedes ver hasta quién es el director comercial, quién es el de compras, y ya entras con la puerta templada porque puedes entrar preguntando por alguien. Pero eso mismo que estáis haciendo es también lo que os hace diferenciaros. Porque tienes a gente en la calle que está visitando al propio cliente, estás fidelizando. Cuando tú fidelizas al cliente, todo cambia. De hecho, la atención al cliente, que ha decaído muchísimo, o sea, la atención al cliente cada vez es peor y más pésima, teniendo un buen equipo de fidelización o tu propio comercial que sea el fidelizador, hace que dejes de ser un commodity. Eso es. Cambia por completo. Eso es algo que también nosotros trabajamos mucho aquí, yo se lo digo y desde siempre lo hemos dicho, que aquí todas las personas de la empresa son comerciales. O sea, a mí no me vale que el comercial se trabaje mucho una venta, que vaya allí, que llame a la puerta, que se reúna con el de compras, que consiga un presupuesto y que luego cuando vengan aquí a recoger el material, el encargado del almacén que le atiende de malas maneras, o la chica en oficina que le hace el albarán para que se lo lleve su camionero le atiende de malas maneras. Al final es una cadena que si todo no está en consonancia, al final el cliente va a salir insatisfecho, ¿no? Yo creo que es algo que nos diferencia mucho, que al final eso lo trabajamos mucho siempre, desde la llamada telefónica hasta, ya te digo, hasta los mozos de almacén que tenemos ahí trabajando o cargando los camiones. Sí, o sea, la atención al cliente ha cambiado a peor, muy a peor en general, y creo que es totalmente necesaria. Y lo que dices tú es que da la casualidad de que hoy mi newsletter de LinkedIn habla de eso. Como si te lo hubieras leído. Justamente hablo de que la atención al cliente la venta no es el comercial. La venta empieza desde el parking, desde que llegas a la empresa. Desde que llegas a la empresa, todo lo que hay alrededor es venta. Todas las personas de la empresa que tienen que hablar con un comercial, o sea, con un cliente o con un proveedor, están vendiendo. Están vendiendo la imagen de la empresa. De hecho, una de las cosas que hago, aparte de la estructura de departamentos comerciales, con mi socia, Lili, hacemos marca personal especializada para LinkedIn y atención al cliente. Esa parte lo lleva ella. Porque cambia todo mucho. Cuando tu empresa, todos venden. Claro. Por completo. Que tú llegues a una empresa y cuando entres te sonrían. Te preguntan cómo estás, a qué has venido, qué necesitas, a que no te hable nadie
y tengas tú que ir hablando, y, oye, por favor, ¿me puedes atender? Y, ¿qué quieres? No, o sea, no es así. ¿Vale? Tú no eres el vendedor de la empresa. Tú estás en recepción o estás en cualquier otra parte, pero estás vendiendo la marca de tu empresa. Y cuando sales fuera, sigues vendiendo la marca de tu empresa. Vas con el camión a repartir y eres el vendedor de la empresa en ese momento. A ver, todo cliente tiene que tener un solo propietario. Cada cliente, el propietario es el comercial. Pero es el comercial en el momento que está trabajando como comercial. Cuando llega el repartidor a entregar, el propietario del cliente es el repartidor. Cuando el cliente llama a la empresa y la atienden en facturación, el propietario del cliente es facturación. Solo puede tener un propietario cada vez, pero puede tener muchos propietarios. Cada relación que tiene el cliente con la empresa es una propiedad. Y todos tenemos que atenderle para venderle. Y que esté satisfecho con nosotros, por supuesto. Antes hablaba José de fidelizar. ¿Cómo fidelizarías tú a un cliente? Se le puede fidelizar de muchas cosas, de muchas maneras. Pero sobre todo es no fallándole. Sobre todo es no fallándole. No se le puede prometer cosas que no puedas cumplir. Tienes que estar con él siempre, cuando tiene problemas. Y saber cuál es el problema que tiene y solucionárselo. Un cliente es la persona que te pide una cosa que tú sabes que no la necesita, pero tú tienes que darle lo que necesita. Y tienes que ayudarle a entender qué es lo que necesita. Y de esa forma lo fidelizas. Con seguimiento. Con atención. No intentando venderle, sino intentando escucharle. Es la mejor forma para que el cliente sea fiel a ti. Y eso creo que estás de acuerdo, ¿verdad? Lo hacéis mucho. Yo creo que es fundamental llevar una buena atención y sobre todo creo que ganas mucha más venta cuando te equivocas y rectificas bien que cuando vas a vender a alguien, ¿sabes? Cuando tú cometes un fallo y actúas de una buena forma y le solucionas ese fallo que ha tenido y encima le recompensas, creo que ahí tienes mucha más capacidad de ganar un cliente que simplemente atendiéndole de forma normal. O sea, que puede sonar contraproducente, ¿no? Evidentemente no hay que fallar con los clientes ni hay que hacerles ninguna putada, pero si lo has cometido porque ha habido algún error, porque puede pasar, somos humanos, las empresas son humanas, ¿no? Están formadas por usuarios y al final pueden tener errores, la forma que tú soluciones ese error creo que es fundamental. Cuando a un cliente le has fallado, se lo tienes que decir antes de que él lo sepa. Te tienes que anticipar. No tienes que dejarlo de, bueno, a lo mejor no pasa nada. No, te tienes que anticipar y decírselo. Y si es el cliente que te lo dice, primero se soluciona y después se ve el porqué. No importa de quién haya sido la culpa no importa. Lo que importa es solucionarlo y una vez que ya esté todo solucionado, comunicárselo. Ya tienes tu solución hecha. Yo creo que se ve muy bien esto en los restaurantes, ¿no? Al final es un ejemplo muy básico que todo el mundo entiende a la hora de entrar en un restaurante, pues todos los camareros son comerciales. Y si tú cuando entras en un restaurante te abren la puerta, buenos días, te cogen el abrigo, te lo cuelgan, que son detalles que muchos, hombre, no digo todos, ¿no? Los restaurantes lo pueden hacer, pero muchos lo podrían hacer porque te dedicas 15 segundos y al final te da esa diferenciación que se valora mucho y que cada vez se pierde más. Y ahí es donde se está viendo que la atención está yendo a unos niveles que no habíamos visto nunca porque cada vez hay menos profesionalismo en este sector. O sea, sí, y te enfocas a lo mejor en la restauración, que es donde lo ves más claro, pero ya en cualquier sector te lo encuentras. O sea, sí, no, vas es un a alquilar para que todo el mundo lo entienda. Vas a alquilar un coche y el que te está atendiendo para entregarte las llaves está vendiendo. Tú ya has comprado, pero has comprado una vez y lo que interesa es que repitas. Claro. ¿Vale? Y da igual que vayas a comprar un coche, que si das por hecho, ¿no? Que vas a un centro comercial, vas a comprar algo de ropa y te van a atender bien. Das por hecho que va a ser así. Cada vez es peor. En general, ¿eh? Ha bajado mucho el nivel. Y hay una cosa que la gente acaba diciendo y lo que debemos entender como si, claro, es que es normal, es que realmente que para lo que ganan, eso no puede ser una excusa. Yo no entro en si están bien pagados o están mal pagados. Estás trabajando, tienes que tener la mejor cara
posible ante la persona que tienes delante. Y da igual que no seas el vendedor, da igual que seas el que empuja los carritos. Es que no importa. Eso no importa. Y nos escudamos mucho de, joder, es que también, si es que tienen un sueldo muy bajo, no pasa nada. Todos hemos tenido sueldos bajos y sueldos altos, y lo que tenemos que hacer es poner la mejor cara a todo el mundo. Y cuando vamos a un sitio, todo el mundo nos gusta que nos reciban bien y que nos atiendan bien. Porque el mismo que se está excusando, luego dices, pero a ti cuando vas al supermercado, a ti no te gusta que la chica de la caja te atienda con una sonrisa y no te atienda de malas maneras. No, ¿verdad? Te gusta que te atiendan bien y que te... Pues esto es al final lo mismo, cada uno en su puesto, por pequeño que sea, por lo que sea, tiene que, yo creo, que tener siempre una sonrisa, o por lo menos intentarlo, porque evidentemente hay días buenos y días malos, pero joder, no tiene la culpa el que viene a comprar a tu empresa. Y si tienes un día malo, lo tienes tú, no tiene por qué tenerlo todo de tu alrededor. Claro. Por lo menos mientras estés trabajando. Luego cuando llegues a tu casa te metes en tu habitación y te enfadas contigo mismo si quieres, pero a los demás no tienen por qué... yo no te digo que sonrías, pero no seas desagradable. ¿Qué es lo que más valoras tú en un comercial? Actitud y aptitud. O sea, no busco un comercial. Yo entrevisto muchos comerciales. Más gerentes de venta o jefes de venta, últimamente directores comerciales, algunos también. Pero la semana pasada entrevisté a un director comercial. Y comerciales también. Pero siempre cuando van en las empresas con las que trabajo van a buscar un comercial, actitud y aptitud. Me da igual que sea el mejor vendedor del mundo, que si no tiene en estos momentos la actitud y la aptitud necesaria, no nos va a funcionar. Tiene que ser... las ventas, lo que es la venta pura y dura, es una habilidad blanda que puede aprender cualquiera. Unos tienen más habilidad y menos habilidad, pero lo puede aprender cualquiera. La única diferencia es la actitud y la aptitud que te tomes el trabajo. Si no tienes actitud y aptitud, no vas a funcionar. Por muy buen vendedor, en teoría, que seas. El buen vendedor ya tenemos, yo creo que ya a estas alturas todos tenemos claro que no es el que más habla. Yo creo que ya lo sabemos todos. Pero aún así se sigue buscando al que es el más empático, el que más habla, el que... Sí, es que es un error. No es que el más empático y el que más habla no sea bueno, y a lo mejor sí que lo contrataría, siempre y cuando tuviese la actitud y la aptitud. Si no, todo lo demás, títulos, sitios donde he estado, conocimientos... Bueno, y otra cosa que tampoco contrataría hoy en día es si no supiera manejar herramientas de inteligencia artificial. Si no supiera manejarlas o si no estuviera dispuesto a aprenderlo. Porque si no, tendría alguien que va en desventaja con los demás. A la hora de que, por ejemplo, prospectar en frío, con herramientas como puede ser un básico ChatGPT, sabiéndole hacer las preguntas necesarias y exactas sobre un sector, sobre una zona, sobre un cliente en concreto, sobre un tipo de clientes, puedes tener unos informes muy buenos o unos informes muy malos. Unos informes muy malos es si lo utilizas como si utilizases Google, ¿vale? Para eso tienes Google y entonces vas a tener la misma información que los demás. Si sabes utilizarlo bien y tienes un comercial que sabe utilizarlo bien, va a tener mejores datos a la hora de ir a visitar clientes. Intentaría que supiera lo básico y si no, por lo menos que tuviese actitud y aptitud para aprender. Hablando de vender un producto, a mí me gustaría preguntarte cuál es la mejor manera de vender cualquier producto, y me gustaría hacerlo de manera práctica, si te parece bien, que tenemos justamente ahí un objeto, si puedes pasarlo, Fernando. Sí. ¿El qué? Es un objeto del patrocinador de este programa, que es básicamente una lámina impermeable para la construcción, para cualquier tipo de superficie, impermeabilizar. Me gustaría, si te parece bien, que trataras de vender este producto y irnos comentando cuál sería el paso a paso idóneo para poder hacer esa venta. Vale. Es más, entiendo que va a haber dos tipos de clientes. Un cliente que va a ser el particular y otro cliente que va a ser una empresa, un instalador, ¿no? Que vaya a comprar ese producto para instalarlo en su día a día o para incluirlo en sus... Pues no es lo mismo alguien que igual quiere tapar una pequeña zona, ¿no? Para impermeabilizarla, o igual una empresa que va a distribuir este producto al por mayor. Sí. Entonces, si quieres, como justamente somos dos, Vale.
Yo soy el particular y Fernando es la empresa. Vale. Entonces quieres que te venda esto, ¿no? Como un particular. No puedes vender nunca nada a nadie que no sepa que tiene un problema. Y para saber que tiene un problema, tiene que verbalizarlo. ¿Y cómo haces que verbalice un problema? Hablando con el método SPIN, que es situación, problema, implicación y necesidad. Antes hablábamos del método VAN, que es para cualificar y descualificar clientes. Método VAN, año 1956, IBM lo sacó, cualificamos y descualificamos. Cuando ya sabemos que el cliente está cualificado, método SPIN, situación, problema, implicación y necesidad. Año 93 me parece que fue. Yo puedo hablar contigo hablando de situación. ¿En qué situación estás tú ahora mismo? Tú Preguntándome, ¿verdad? Preguntándote, haciendo preguntas de tu situación. A ti, como cliente particular, tú vendrías que tienes un problema de que vas a hacer una reforma, que vas a poner una bañera, y para poner una bañera, ¿qué pondrías exactamente para que no tuvieses problema de filtraciones en el futuro? Entonces yo te hablaría de esto. Pero antes de eso te diría, ¿dónde vas a poner la bañera? ¿Cómo la vas a poner? ¿Qué más vas a hacer en la reforma? ¿Vas a tener que levantar todo? ¿Qué vas a hacer cuando levantes todo? Te hago estas preguntas de situación para saber cuál es la situación. Y luego hablaría del problema. ¿Sabes que puedes tener, cuando tengas las filtraciones, o sea, que puedes tener filtraciones de agua y puede calar al vecino de abajo? ¿Habías pensado que tendrías que a lo mejor poner algo? Eso te hablo del problema. Y tú vas a responder al problema y en ese momento tú te estás dando cuenta del problema que hay. Luego iríamos a la implicación. La implicación es qué pasa si no lo haces. ¿Qué pasa si no ponemos esta impermeabilización y el día de mañana tienes una fuga de agua y se llena el vecino? Y no vale que tengas seguro. El problema ya lo has tenido. Si yo te hago a ti verte en un problema del futuro, es cuando ya te puedo enseñar el producto. Yo hasta ahora no te he hablado del producto directamente. Te he hablado de tu situación, de tu problema y la implicación de que no lo soluciones. Y ahora hablamos de la necesidad. Y no es de que yo te crea la necesidad. Tú ya te has dado cuenta que hay un problema y con ese problema que te has dado cuenta, te voy a decir que yo tengo lo que tú necesitas para que ese problema no exista. El que exista, solucionarlo, o el que pueda existir, no llegue nunca. Y entonces es cuando te hablo de mi producto y te lo enseño. Esa es la forma de primero sería, por así decirlo, no crear la necesidad, sino crear el problema y dar la solución a ese problema. Que la persona verbalice el problema. En el caso de él, podría ser un almacén de productos de construcción al que yo le voy a visitar con mis productos impermeabilizadores. Yo no le voy a decir qué productos tengo. Soy una empresa de impermeabilización, yo no voy a decir cuáles. Yo le voy a preguntar que actualmente qué tipo de productos estás utilizando para tus clientes para impermeabilizar. Y él me va a hablar de sus productos para impermeabilizar. Y le voy a preguntar que cuáles son los que mejor vende. La tela asfáltica. La tela asfáltica, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar de la tela asfáltica y te voy a continuar preguntando. Y voy a preguntar que qué tal con tus proveedores. Bien. Nadie me va a decir mal. Nunca te habla nadie mal de su proveedor. Claro. Porque siempre compras mejor, o sea, eso lo tenemos claro. Luego voy a empezar a hablarte de problemas que tienes me lo invento, de suministro. Si te suministran bien, si no te suministran bien, qué problemas has tenido últimamente en impermeabilizaciones, en garantías, en todas las cualidades que pueda tener un producto. Le voy a preguntar sobre los problemas de las cualidades que tienen los productos. Hasta que haya algo que realmente me suene a mí y le suene a él que es un problema. Cuando suene sobre el problema, volvemos otra vez a lo mismo, la implicación. ¿Y qué te pasa cada vez que no cumple la normativa los productos que tienes? ¿O qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? ¿O qué pasaría si yo esto te lo pudiera servir siempre cada 24 horas, que me dices que te lo sirvan a 72 horas? ¿Cómo cambiaría para tus clientes que yo te lo sirva en 24 en vez de 72? Cuando ha habido un problema y ha visto una solución, es cuando yo ya le digo qué productos tengo y cómo le podía atender. Y entonces ahí es la necesidad. Sí, también dar por hecho una ventaja que tú sabes que tienes en tu empresa que la competencia, ¿no? Como por ejemplo, oye, que tienen garantía de por vida. Por ejemplo. Tu proveedor tendrá garantía de por vida, ¿verdad? En el producto que te está suministrando. Tienes que hablarle de tus ventajas, siempre y cuando que tus ventajas superen a las de la competencia. Lo que tú sepas que eres mejor que los demás, tienes que ver si eso, y también tienes que valorar si eso es para él
realmente importante. Porque si que tenga garantía de por vida para él no fuera importante, tendrías que buscar servicio a lo mejor. Claro. O si el servicio realmente no le es importante porque él compra una vez cada 3 meses y le da igual, pues vamos a ir por la garantía de por vida. ¿Tenemos garantía de por vida de este producto? Bien, perfecto. Atacaría por ahí, evidentemente, por lo que soy superior a los demás. Y nunca tampoco daría por hecho que el primer problema que me dijera fuera el que realmente quería solucionar. Se lo preguntaría. Tienes que repreguntar, bueno, de todos estos problemas que me dices que tienes a la hora de suministro, ¿cuál es el primero que te gustaría solucionar? El primero que te gustaría solucionar es el que tienes que hablar. El resto no le importa tanto. Y para eso utilizas siempre el método SPIN. Vale, después del método SPIN, eso ya nos queda claro, tanto para particular como para empresa. ¿Va el precio? ¿Todavía no va el precio? ¿Qué es lo siguiente que iría después del método SPIN? Cuando tú ya sabes la necesidad y ya, o sea, cuando tú ya has hablado con él de la necesidad y el producto es el que necesita, el precio simplemente es una cualidad más del producto. Si para ti el precio es un problema, te va a costar mucho vender. El precio es una cualidad más. Otra cualidad es que es de por vida. Otra cualidad es de que es, no sé, resistente al fuego. Otra cualidad es, el precio es una cualidad más. Por precio no se puede vender nunca. Si vendes por precio estás perdido. El precio es una más que tendrás que defender igual que otras. Y siempre pongo un ejemplo. Cuando tú vas a comprar lejía al supermercado, en todos los estantes tienes lejía. La lejía sabemos, no la perfumada ni nada de esto, sino la lejía normal, la fórmula es la misma. En los estantes, en cualquier supermercado tienes abajo la más barata, una marca blanca rara que no sabes cuál es y es la más barata. Arriba del todo tienes unas marcas caras que no coge nadie o muy poca gente. Y en el centro las que más se compran. Es el mismo producto con precios diferentes. Y no compras la más barata. Tu producto tiene que ser igual. Es una cualidad más. Compras la del medio porque es la primera que te están ofreciendo y seguramente que es de una marca que conoces. Que te da confianza. Pero el producto es el mismo, ¿eh? Y has comprado una que te da más confianza a un precio a lo mejor un 30% más cara. Que en lejía puede ir fácilmente un 30% de diferencia. Y estás pagando un 30% más porque hay algo que te da confianza. El precio no te ha importado. Sí, de ahí la importancia yo creo que últimamente está teniendo el tema de las redes sociales y de la marca personal, que efectivamente además fuera de cámara lo hablábamos, que yo decía que oye, también quiero empezar a crear contenido en LinkedIn a través de mi empresa, porque al final mucha gente hemos pensado durante mucho tiempo que oye, una empresa de servicios, una empresa B2B, ¿no? Como puede ser la mía, que vas directamente a vender a otras empresas, pues no tiene sentido, ¿no? Porque la gente no está en su casa mirando, oye, dónde comprar un tubo cuadrado de hierro, dónde comprar corrugado. Pero al final no nos damos cuenta que las empresas están integradas por personas, como comentábamos antes, y que al final, si tú siempre estás en el top of mind de la gente, es decir, por mucho que no sea un negocio atractivo en redes sociales, como puede ser el mío, si tú creas contenido sobre eso y al final haces que poquito a poco vayas sonando, y aunque no tengas 200.000 seguidores, que no se necesitan tener 200.000 seguidores, pero tienes 5.000 o tienes 10.000 bien cualificados y, oye, que dentro de tu nicho eres un referente y además de los pocos, porque actualmente sigue habiendo muchísimos sectores en los que no hay referentes a nivel de redes sociales, pues tienes una ventaja competitiva muy grande, que por ejemplo es lo que has hecho tú con LinkedIn. Sí, y para una empresa como la tuya, es que te recomiendo mucho que tengas marca personal. O sea, tu marca personal es la más importante. Tú eres el embajador de tu propia empresa. Y tú tienes que tener, tú y toda tu empresa tiene que tener una marca personal en LinkedIn. Porque te va a hacer que seas todavía más relevante de lo que eres. ¿Vas a llegar a quién? A tu cliente potencial. A quien realmente necesita tu producto. Y tú tienes para hacer contenido en LinkedIn como si no hubiera un mañana. Tanto tú como persona, como tú Vos París como empresa. Es súper relevante que tu marca personal esté en LinkedIn, que postees, que hables de problemas, que hables de soluciones, que hables de... tienes que hablar de casos de éxito, tienes que hablar de que ha subido el precio del hierro, tienes que hablar de lo que le interesa a tu cliente que le cuentes. Que quiere leer... Tu cliente, que no lo sabe todavía que es tu cliente, pero quiere leer sobre ti. Total. Es, vamos, profesionalmente, no estar en LinkedIn es un error. Sí, por y eso... estar en LinkedIn mal es otro error. Porque quien vaya a entrar
tú vas a conocer a una empresa nueva, una constructora, por ejemplo, y conoces al jefe de compras. En tu caso, a lo mejor vais mucho a lo que es el aparejador, el arquitecto, puede ser, Sí, no, en algunos los casos. jefes de compras también. Jefes de compra, sí, cuando vas a una constructora vas directamente al jefe de compras. Vas al jefe de compras, si le das tu LinkedIn y entra en tu LinkedIn y es un desastre, tu empresa es un desastre. Por muy bien que esté tu empresa. Pero si entra en tu LinkedIn y ves que tiene tu banner bien, una foto de perfil profesional, no en el McDonald's, que es que hay algunas que o sea, tiene la foto de perfil con la familia entera. No, o sea, es una red profesional. Tu foto de perfil, bien. Una descripción de quién eres tú en la empresa. Luego una descripción de la empresa. Luego ve que postea sobre la empresa. Pincha y entra a la empresa y ve que está el banner de la empresa. Y cuando baja, ve empleados y puede ver los empleados. Y ve que todos los empleados de la empresa que están en LinkedIn también tienen el banner todos igual, todos con la misma fotografía y todos con descripción. Perfecto. Que ha habido publicaciones de la empresa y que tiene 30 recomendaciones porque toda la empresa lo habéis seguido. No es lo mismo a que entre y tengas la foto del perfil de espaldas del CEO de la empresa sin el banner y entras para ver la descripción de la empresa y la descripción son 3 líneas de hacemos hierro. Ya está. Entras a ver la gente que trabaja en la empresa y cada uno tiene un perfil totalmente diferente, cada uno tiene un banner diferente. Vale, pues esto es el ejército de Pancho Villa. Si tú lo haces todo para que entre y tenga todo tu logo, tus colores, toda la empresa estéis igual. Hay veces que en las empresas hay gente que no quiere que su LinkedIn lo considera como algo personal y no quiere tener nada relacionado con la empresa. Vale, bueno, es personal, no puedes hacer nada. Pero en la medida de lo posible es un error para él o para ella, porque también está creando marca personal para ella. ¿Vale? Aunque estés en la empresa y pasado mañana te vas y dices, joder, he estado 16 años o 5 años o 3 meses en esta empresa, que es una empresa muy seria y que tiene una marca personal. Es súper importante. Va a tener muchas más opciones de que le contacten otras empresas si evidentemente te pueden contactar por LinkedIn. O sea, es una regla que es básica. Hay gente que no lo entiende, pero no pasa nada. Vamos a intentar que en la mayoría de lo posible publicar... yo no digo publicar como yo, ¿vale? Yo el año pasado, al final del año, en total de todo lo que hago, creo que fueron 560 publicaciones. Yo no digo publicar 560 veces, pero 3 veces a la semana. Contenido, es que no sé qué publicar. No te preocupes. Yo te digo y te explico qué puedes publicar. Se puede publicar mucho, se puede hablar de muchas cosas. Todos los días pasan cosas. Y historias hay un montón. Y problemas hay un montón. Siempre hay que... Problema, causa, solución. Es lo que la gente quiere leer de ti. No, pero lo que más se ve es que me fui a comer una paella a no sé dónde. Bien, es lo que más se ve, pero no te interesa. Eso no es una red profesional. Eso en Instagram está muy bien. Pero en profesional de LinkedIn no. Sí, tiene muchas visualizaciones, pero no es lo que estás buscando. Ni tu cliente quiere ver eso. Claro. Entra en LinkedIn para buscar una solución. La gente entra en LinkedIn por 2 cosas, por buscar un cliente o por buscar una solución. La gente que utiliza LinkedIn como red profesional. O buscas un cliente o buscas una solución. Cuando publicas, buscas un cliente. Cuando entras a leer, buscas una solución. Y es como yo, y con la parte también que hacemos de marca personal, es lo que hacemos para las empresas. Ayudarles a que tengan una marca personal fuerte. Ya tenemos entonces, respecto a lo del producto, el tema del precio, sí. ¿Vale? Está aclarado. Ahora, vamos a esa parte final en la que el cliente se lo tiene que pensar, ¿no? Típico cliente que dice, joder, no estoy seguro, le tengo que dar más vueltas. Hay muchos vendedores, ¿no?, que yo he escuchado que dicen lo mejor es que se cierren en el momento, ¿no? Y tratar de decirle, oye, ¿por qué te lo tienes que pensar, ¿no? ¿A quién se lo tienes que consultar? O etcétera. Pero hay otros que dicen, no, es mejor darles un poco de rienda suelta y ver, oye, que se lo piensen tranquilamente y ver si realmente es para ellos o no. ¿Tú qué recomiendas? Vale, tenemos varios tipos de clientes, porque tenemos varios tipos de clientes tenemos siempre en cualquier sector, pero también tenemos varios tipos de sectores y varios tipos de productos. Hay productos que tienen un desarrollo más largo y el cierre es más a largo plazo. Yo tengo clientes que cierran a 9 meses y 10 meses porque es
una venta mucho más consultiva, hay que desarrollar, hay detrás ingeniería. Y luego tienes lo que tú dices, que es la mayoría de venta de ya. O sea, de producto de consumo inmediato o de una relación para empezar en tiempo, producto o servicio, en breve estado de tiempo. Si te dicen que se lo tiene que pensar, la culpa es tuya porque lo has hecho mal al principio. ¿Vale? Siempre hemos estado en ventas que tenemos el problema de es que hay objeciones al final y vamos a rebatir las objeciones. En 2026, si te pones a rebatir objeciones, significa que estás discutiendo con el cliente. No puedes discutir con el cliente, no puedes rebatir objeciones. No puedes empezar a decir, ¿y por qué no vas a firmar ahora? ¿Y por qué no lo quieres ya? ¿Y por qué lo tienes que hablar? ¿Y qué es lo que tienes que hablar? No. Tú no has hecho una buena prospección al principio y no has sabido identificar que esa persona tiene otro socio. Van, budget, authorized, need, time. En autorizados tienes que saber quiénes son las personas que deciden. Si no, ¿por qué te sientas a intentar negociar con alguien que es el que no decide? Si estás claro y lo has sabido detectar que la persona con la que estás delante no es la que decide y no hay nadie más y te dice que lo tiene que consultar con alguien, es porque no ha visto el valor, porque realmente no le interesa y porque te va a decir que no. Lo que pasa es que no nos gusta decir que no. Nunca decimos que no. Por eso tenemos que forzar que nos digan que no. Muchas veces. Tú vas a comprar ropa en un centro comercial y entras y vas a comprarte unos zapatos, pero entras y ves en una tienda de ropa y te pones a ver una camiseta. Y se acercan, te preguntan que si te ha gustado, que si la vas a comprar y dices, bueno, luego me paso. Sabes que no te vas a pasar, pero no le has dicho que no. No dices nunca que no. No vas a decirle que no. Te vas a ir simplemente. Y le dices, bueno, luego me paso. Voy al cine y luego cuando salga me paso. Y no te vas a pasar nunca más. Pues eso nos pasa cuando terminamos toda la exposición. Joder, lo hemos hecho perfecto, qué bien lo hemos hecho. Y dices, bueno, ¿y esto lo quieres ya? Uy, eso voy a verlo con mi socio. Has hecho algo mal antes. Puede que sea verdad que tenga que hablarlo con su socio. Si es verdad que lo tiene que hablar con su socio, le tienes que decir lo más fácil, lo más sencillo. Perfecto, si es que te entiendo que lo quieras hablar con tu socio. Es más, cuando vayas a reunirte con él, ¿por qué no lo hacemos juntos? Porque yo sé que tú sabes explicar igual de bien que yo. Pero seguramente que a lo mejor hay algún detalle que quieres saber y lo vemos otra vez, nos volvemos a reunir para verlo otra vez juntos y ese pequeño detalle yo se lo aclaro. ¿Te parece? Y ahí buscas otra cita. No intentes forzarlo. O sea, intentarlo forzar ahí es que el no sea más grande. Pero no te lo voy a decir ahora, ¿eh? Simplemente no te va a volver a coger el teléfono. Cuanto más lo fuerces, más difícil que quiera volver a hablar contigo. No se fuerzan las cosas. Puedes presionar, pero anteriormente con fechas de cierre. Esto que te estoy ofreciendo ahora, siempre y cuando sea real. Te lo puedo ofrecer ahora, a este precio, o este mes, o solo voy a coger a una persona más. Yo en mi caso, hay veces que no tengo más plazas. Voy a tener una plaza más. Si vas a querer trabajar conmigo, me lo dices y si no, no pasa nada. Me dicen que se lo van a pensar muchas veces. Yo sé que no se van a pensar nada, sé que me van a decir que no, pero sé que no me quieren decir que no. ¿Qué hago? Les mando luego un mail para decirle ya directamente yo que no. Oye, ya sé que no lo necesitas. No pasa nada. Para otro momento ya me lo dirás. Muchas veces te contestan, cuando les dices que no, te contestan, oye, no, que es que me lo estoy pensando de verdad, tal. Vale. Fuerza el no. No intentes discutir, no intentes rebatir, no intentes... Lo tienes que haber hecho antes. Al final de una operación, solo puede haber dos cosas. O dudas o excusas. Dudas es cuando tienes alguna duda y te preguntan sobre algo de cuándo empezaríamos o esto exactamente cómo sería o realmente me lo vas a entregar de esta manera o todo eso son dudas. Las dudas se solucionan y se acaba cerrando porque tiene interés. Las excusas es que no te quieren decir que no en un 90% de las veces. Cuando hay excusas, asumes que lo has hecho mal, preguntas que el por qué, evidentemente, para saber en qué parte tú te has podido confundir o en qué parte te ha engañado. Hay veces que nos engañan y no pasa nada, porque el cliente siempre miente. Somos clientes y mentimos. Con lo de paso luego a comprarlo y sabes que no vas a pasar, pues eso mismo te está pasando. Entonces el cliente te miente o no quiere decirte que no. Tienes que detectarlo. Cuando te hacen preguntas sobre el producto, es porque hay interés real. Y lo único que tienes que hacer es solucionarle la duda esa que tiene para que compre. ¿Cómo sabes
también cuando es una excusa y cuando no es una excusa. Porque claro, ahí hay una línea que es difícil saber, ¿no? Si esa persona realmente te está engañando y te está diciendo esa pequeña excusa porque te quiere decir que no y no se atreve a decir, vale, realmente lo que tú decías antes, ¿no? Oye, que sí, que realmente me lo quiero pensar. ¿Cómo diferencias tú eso? Vale, yo la mayoría de las veces me doy cuenta. ¿Por qué? No lo sé, pero no es de ahora, de siempre. O sea, tengo una percepción que lo noto antes. Pero realmente, si tú le has hecho todas las preguntas, que sabes que le has preguntado todo bien, y al final del todo te viene con algo de lo que no habíais hablado, y realmente no es un sentido como para que tenga que tomar la decisión, es una excusa. O sea, si no es algo que... Si tú no has preguntado, te has puesto simplemente a explicarle tu producto porque hablas mucho de tu producto y de tu servicio y te has puesto a explicar y de repente te dice, oye, sí, vale, pero es que yo esto, no sé, tengo que hablarlo con mi mujer. En el caso de la compra de un vehículo, por ejemplo. Haberte parado antes y haberle preguntado, ¿el coche es para ti? ¿El coche es para la familia? ¿Decidís los dos? ¿Cuándo decidís? ¿Quieres que lo veamos todos juntos? Haberlo preguntado antes y junta a todas las personas que van a estar en la decisión. Uh-huh. En el caso del B2B, si estás hablando con el jefe de compras, das por hecho que te va a comprar. Él. Pero, ¿y si es el financiero el que tiene que dar el último sí? Lo tenías que haber preguntado antes. Uh-huh. Si tú ya has preguntado que tú eres el que tomas la decisión, hace falta que estemos alguien más, te dice que no y luego al final te dice, uy, es que ya, pero es que por el precio tengo que hablarlo con finanzas. No vas a comprar, no te va a comprar. Porque ya te había dicho antes que no hacía falta hablar con finanzas. Se ha buscado la excusa de finanzas para que te vayas, para que corte la conversación. La diferencia es esa. Si tú no lo has preguntado, sí que puede haber esa pequeña parte que sea verdad. Si tú lo has preguntado y luego sale con algo así, es una excusa. ¿Qué trucos tú crees, José, que pueden ser interesantes a la hora de vender? ¿Qué trucos tú me dirías? Mira, esto puede ser clave si vas a vender algún producto o algún servicio y aplicas este truco, te va a ser mucho más fácil la venta. Vale. Lo que te he dicho de Bunny Spin, cualifica y pregunta. O sea, el mejor truco es escuchar y analizar lo que te está diciendo y repreguntar y asegurarte que lo que te está diciendo es su problema y que quiere solucionarlo. Eso es lo mejor que puedes hacer. No hay ninguna pregunta clave que desbloquee todo. Y muy importante, cuando digas el precio, te callas y no hablas. Si cuando tú dices el precio hablas, lo más probable es que pierdas la venta o que no se cierre en ese momento. Porque le has dado tiempo a pensar. Y no a pensar en el precio. Cuando tú has hecho toda la explicación de todo perfectamente y ya has llegado a la parte del precio y este producto sale por 1.500, silencio. Si hablas, pierdes. Siempre. El motivo es simplemente mental. En el momento que yo te digo el precio, tú tienes un tiempo en el que estás analizando todo lo que yo te he contado y si ese precio que me has dicho es equiparable, ¿no? Me está generando el valor que yo quiero. Uh-huh. Si yo te corto ese pensamiento, no me vas a decir que sí porque no me ha dado tiempo a analizarlo. Y si te quedas parado, ¿tú crees que sí que le da tiempo a analizarlo? Todos tenemos un tiempo para analizarlo. Uh-huh. ¿Vale? Para ti es muy fácil porque es tu producto, te lo conoces de memoria, se lo has explicado perfectamente y le has dado el precio y le dices, claro, está lógico. Está lógico para ti, que es tu producto, es tu empresa, uh-huh, que sabes cómo funciona, que sabes cuál es su problema y sabes que lo vas a solucionar. Y le has dado el precio. Él no lo sabe todavía todo eso. Nuestra mente necesita un tiempo, unos segundos para analizarlo. Uh-huh. Si yo te digo, son 1.500. ¿Te ha parecido bien o cómo te ha parecido? No lo sé. Son 1.500. ¿Cuándo empezamos? ¿Empezamos mañana? ¿Te parece bien que empecemos? No lo sé. Déjame pensarlo. Necesito 3 segundos, 5, no lo sé. Si más de 6 segundos no va a estar nadie callado. Pero déjale que lo piense. Y una vez que lo piense, ya que te cuente.
A mí me ayudó mucho un libro que me leí que se llama Rompe la barrera del no. Cuando empecé en la empresa a trabajar y de comercial, a mí me gusta mucho la parte comercial y al principio sobre todo me puse en la parte comercial y me leí este libro, Rompe la barrera del no, que me ayudó, ya te digo, mucho, da muchos consejos, es fácil de leer, te quedas con muchas cosas que además yo luego a los días siguientes cuando me leía un consejo me lo apuntaba y luego cuando iba a visitar a un cliente practicaba muchas cosas y efectivamente, ¿no? Pasan. Es cuestión también de práctica. Claro. Pero ¿tú aconsejas algún libro, algún podcast que hayas visto, alguna peli, algún...? A ver, películas aconsejo mucho. De hecho, cuando doy formaciones, y si a los que doy formaciones son jóvenes, pues cuando daba más formaciones, cada día se tenían que ver una película y luego la analizábamos. Ajá. Y sobre todo películas de los 80 y los 90, a gente de ahora le viene muy bien verlas, porque si no, no las verían de ninguna de las maneras. Y luego les hago analizarlas. O sea, te puedo decir muchas películas en las que hay forma de negociar, forma de vender. Películas que suelo recomendar, El color del dinero, Paul Newman y Tom Cruise, muy buena, negociación No me la he visto, y engañar. El señor de la guerra, cómo vender armas, ¿vale? Es negociación. ¿Qué más? Típicas, El lobo de Wall Street, esas son típicas. ¿Y algún libro? Libros, pues el de Spin Selling es muy bueno. Spin Selling es utilizar el método Spin, es muy bueno. Ahora estoy leyendo libros, releyendo libros que ayudan a negocios y ventas. El último que me leí es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Está Muy chulo. bueno, muy bueno. Me lo he vuelto a leer otra vez. Lo leí en enero. Y ahora en febrero, Maquiavelo, El príncipe. Muy bueno, muy recomendable. Y ahora empiezo con Los cinco anillos. Ese no lo conozco. Es un libro, no, yo tampoco lo conozco, recomendado también del mismo estilo. Ese no lo he leído. Y me han recomendado otro más de la época samurái, también del mismo estilo. Es todo lo que es negocio y empresa, pero visto hace 400 años. Y sigue siendo válido hoy en día. Bueno, 400 y más. Sun Tzu es más antiguo. Luego, podcast, pues cualquiera de mis amigos de ventas. Jorge Coronado, que estuve hace poco con él. Hace muchos podcasts de venta, especializados en venta. Me gusta mucho Gerardo, se llama El cabrón de las ventas, es México. Chris Payne vive en Colombia, es de Nueva Zelanda, creo que es Nueva Zelanda. También tiene buenos podcasts de ventas, entrevista a buena gente también. Principalmente esos. Una pregunta, José, que es muy básica, pero que creo que puede ayudar a abrir la mente de la gente, que igual lo tendríamos que haber hecho incluso al principio, pero es el por qué es importante vender. Y por qué todo el mundo, como creo que piensas tú también, debería saber vender. Porque si no vendes, estás muerto. En general. Si no vendes, estás muerto. Tienes dos opciones. O vender o comprar siempre. Todos vendemos. El que dice que no vende, te está vendiendo la idea de que no sabe vender. ¿Vale? Pero ya está vendiendo. Siempre lo digo. ¿Estás casado? ¿Tuviste novio? ¿Tuviste novio en algún momento? Sí, ¿no? Has vendido. Te vendiste a ti mismo. ¿Eh? Te vendiste Te a ti mismo. Es imposible no vender. Lo que tienes que hacerlo es hacerlo bien. Y saber que lo que estás haciendo es vender. Y no pasa nada. Es que vender no es malo. Nos han metido en la cabeza que vender es malo porque hay mucho vendehumos y el vendedor que se aprovecha. Sí, pero hay muchos, pero también hay muchos arquitectos que se aprovechan y muchos malos médicos, ¿vale? Y no pasa nada porque haya malos médicos, no todos son malos. Los hay malos y los hay buenos. Y vendedores los hay malos y los hay buenos. Y todos pensamos que es que nos han engañado porque realmente no hemos sabido apreciar el valor de lo que hemos comprado. O hemos comprado pensando que estábamos comprando un chollo, cuando realmente no era así, y estamos comprando por encima a lo mejor de nuestras posibilidades. Vender es totalmente obligatorio.
De hecho, yo durante mucho tiempo tuve el eslogan que vender no es opcional. O sea, no hay ninguna opción. Vendes y punto. No hay ninguna opción que no sea vender. Nos tenemos que vender todo el día. Recibimos entre 8 y 10.000 impactos publicitarios diarios y acabamos comprando. Pues nosotros tenemos que ser un impacto publicitario también. Cuando tú vas a ir al cine y sois 6, los 6 no queréis ver la misma película. Hay que negociarlo. Pues estás vendiendo. Tienes que saber cómo hacerlo para intentar que elijan lo que tú prefieres porque piensas que es lo mejor. No simplemente porque tú lo quieras, sino porque piensas que es lo mejor. Si en esa negociación alguien te demuestra que lo suyo es mejor, le vas a comprar lo suyo. Vale, pues habéis vendido y ha habido uno que ha vendido mejor que tú. Pero estamos vendiendo. No hay otra opción que no sea vender. Muy buena frase, yo creo, para cerrar. Si no vendes, estás muerto. Y la otra es, si no hay estructura, no hay resultado. Y si no hay estructura, no hay resultado. Total. Pues Joan, ha sido un placer. La verdad Muchas gracias a vosotros. He estado muy a gusto con vosotros. La ¿Sí? verdad. Mucho. Nos hemos sentido muy cómodos nosotros también. Yo creo que ha salido un podcast además súper interesante en el que puedes sacar muchísimas cosas. Si quieres aprender a vender, contáctale a él. Si necesitas hierro, contáctame a mí. Y si necesitas hacer una reforma, contáctale. Contacta a David. Así que, nada, un placer. Igualmente. Un placer Bien. estar con vosotros. Joan, ya para cerrar, si quieres cerrar todo el podcast, me gustaría que dijeras cuál es tu siguiente proyecto en mente y cómo te ves también de aquí a 5 años, digamos. Vale, mi siguiente proyecto en mente, para finales de abril, como muy tarde, quiero abrir mi comunidad. Voy a dejar cada vez más de dar las formaciones que doy. Bueno, no son formaciones, son consultorías para empresas. Voy a centrarme voy a llevar menos empresas y estoy abriendo una comunidad para CEOs, directores comerciales, jefes de venta, en la cual habrá vídeos, habrá directos míos todos los meses. Comunidad virtual, entiendo. Una comunidad virtual. Subiré un par de vídeos. Habrá un repertorio de vídeos ya que tengo preparado de estructura comercial. Y luego los directos. Y me voy a centrar bastante en eso. ¿Y de aquí a 5 años cómo te ves? De aquí a 5 años, pues muy parecido ahora. Muy parecido ahora. No tengo intención ni de crecer más. No tengo intención de crecer más, pero sí de llegar a más gente. Sí de llegar a más gente. Llevo varias empresas, soy asesor externo. Quiero continuar siendo asesor externo de empresas, de varias empresas que yo la asesoría. Y no tengo ningún pensamiento de escalabilidad ahora mismo. No quiero continuar con mi marca el método Move, continuar creciendo el método Move, pero sin crecer en estructura. Uh-huh. Porque si no hay estructura, no hay resultado. Y mi estructura es la que es. Y da resultado. Toma ya. O sea, es tratar de seguir ayudando a la gente, ¿no? Sí. Tratar de seguir vendiendo tus servicios sobre cómo vender. De cómo vender. Que de hecho le he conseguido llegar a no tener ni que prospectar. O sea, que vayan los clientes directamente a ti. Digamos, que tú no busques clientes. Hace más de 2 años que no busco clientes. Por eso es importante una marca personal. Toma ya. Yo creo que con esto da para finalizar el podcast. Totalmente de acuerdo contigo. Marca personal súper importante para, pues oye, tratar de hacer ver a la gente el problema que tú resuelves y que acudan directamente a ti, que no tengas esa necesidad de ir buscando, que eso también ya te va a posicionar, ¿no?, en una posición que interesa. Yo he llegado a atender 27 videollamadas en una semana solo para solucionar problemas. Y lo sigo haciendo. Y es lo que quiero continuar haciendo. Genial. Oye, pues José, ha sido un placer tenerte con nosotros. La verdad Igualmente. que súper interesante la charla sobre ventas. Y nada, ya espero, ¿tú has estado cómodo aquí? ¿Has estado...? Comodísimo. Genial. He estado fenomenal. He estado muy a gusto con vosotros dos. Muchas gracias por sacarnos un ratito en tu agenda. Y joder, que no es fácil también tenerte aquí en España, viviendo en Canadá. Y
De momento el invitado más lejano, ¿no? Que hemos traído. Total. Sí. Has venido a 8 horas, ¿no? En avión, o sea que de 8 momento es horitas más en avión, lejano. sí. Es más lejano. Pones el listón alto. Fenomenal. Dejaremos también todas tus redes sociales, los enlaces en Perfecto. los comentarios para que puedan verlo. Yo lo he estado viendo y la verdad que aportas mucho valor. Creo que es muy útil seguirte, así que nada, invitamos también aquí a todos que le sigáis, que nos sigáis a nosotros también. Y nada, nos vemos en el siguiente, chicos. Chao, chao. Chao.